Buenas noches, mi nombre es Marta Andrade, estudiante del primer trimestre de Derecho. Hoy les voy a exponer de Derecho Administrativo las irregularidades, invalidez e impugnación de los actos administrativos. Las irregularidades de los actos administrativos se presentan cuando se viola la Constitución, la ley o el reglamento. Las irregularidades de los actos administrativos pueden darse por aproximación, inexistencia del acto administrativo o actos administrativos irregulares, pero que son válidos. Como ya les dije, la invalidez de los actos administrativos se presentan cuando se ha violado o viciado una norma constitucional, legal o reglamentaria. Los vicios de los actos administrativos se pueden clasificar en vicios invalidantes o vicios no invalidantes. Los vicios invalidantes se dan cuando se produce una nulidad absoluta o una nulidad relativa. La nulidad absoluta del acto jurídico significa que este acto es totalmente inválido en virtud de su propia esencia, cuando no está en conformidad con las leyes o con la propia Constitución. En la Ley Orgánica Procesal Administrativa, Ordinal 4 del artículo 19, dice que el acto administrativo será absolutamente nulo en los siguientes casos: cuando haya vicio de inconstitucionalidad, cuando haya vicio de convencionalidad, cuando haya vicio de ilegalidad y cuando haya vicio por autoridades incompetentes. La nulidad relativa. Un acto administrativo es anulable cuando se haya viciado por ciertas irregularidades que con las acciones debidas se pueden subsanar. En el artículo 20 de la Ley Orgánica Procesal Administrativa nos dice que se presentan fallas e irregularidades parciales derivadas del incumplimiento de un trámite del procedimiento, pero que éstas se pueden arreglar. La diferencia entre nulidad y anulabilidad radica en que la nulidad del acto no puede ser objeto de confirmación por parte de la autoridad, mientras que los actos anulables pueden ser confirmados como válidos si las irregularidades son subsanadas. Ejemplos de nulidad al ejecutarse un contrato. Se anula todo contrato al que faltare alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo, acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. ¿Cuáles son los causales que pueden anular el contrato? Bueno, tenemos que son varios: la causa ilícita, el objeto ilícito, la omisión de un acto solemne como es la escritura pública, los actos celebrados por personas incompetentes, con deficiencias mentales, con dificultad para comunicarse o porque no tienen la edad para hacer vida civil. La falta del objeto, como por ejemplo cuando se hace un documento de compra-venta y se omite el precio del objeto. Y también cuando hay falta de causa, por ejemplo, cuando se pretende comprar un bien, ¿verdad?, y no hay justificación del dinero, o sea, es un dinero de procedencia dudosa. ¿Qué tipo de nulidad existen en estos casos? Pues se presentan los dos tipos de nulidad de un contrato: la absoluta y la relativa. La nulidad absoluta la podemos ver en el objeto y la causa ilícita, y también en la omisión de algunos requisitos o formalidades que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos. Y la nulidad relativa son todas aquellas nulidades que no están incluidas de la nulidad en el marco de la nulidad absoluta. Vicios no invalidantes.
Los vicios no invalidantes o intrascendentes en nuestro derecho son obra de la jurisprudencia de los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativo y se dan por incumplimiento de formas no indispensables. No constituyen una discriminación efectiva real y trascendente de garantías. La inexistencia del acto administrativo. Cuando hablamos de inexistencia de un acto administrativo, nos referimos fundamentalmente a que éste no tiene vida dentro de la esfera jurídica determinada por la norma. Es así que él mismo nació, pero no evolucionó, ya que su contenido es aleatorio. Ejemplo, por ejemplo, emitir una orden donde se prohíba que llueva a las 3 de la tarde porque hay unos obreros construyendo o arreglando una vía pública. Es un acto que es inexistente, no tiene lógica y por lo tanto es inválido y es irregular. Ahora le hablaré de los actos administrativos irregulares pero válidos. Son todos aquellos que presentan una falla o una irregularidad, pero que se pueden corregir. Señala la Ley Orgánica Procesal Administrativa lo siguiente. En el artículo 81, la Administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. En el artículo 84, la Administración podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo en que hubiera incurrido en la configuración de los actos administrativos. Impugnación de los actos administrativos. Los actos administrativos, según su impugnibilidad, se clasifican en actos firmes. Así se distingue el acto administrativo firme de aquel que no lo es, porque aún puede ser impugnado, sea por vía administrativa o a través de los recursos administrativos establecidos en el artículo 85 de la LOPA y siguientes, según por vía contencioso administrativo. En cambio, contra el acto administrativo firme no puede ser impugnado por los recursos ordinarios y sobre el cual el único recurso que procede es el de revisión, tal y como lo establece el artículo 97 de la ley. Aquí les muestro el artículo 85 de la LOPA, donde dice que los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este capítulo contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos. El artículo 97 de la LOPA dice que el recurso de revisión contra los actos administrativos firmes podrá interponerse ante el ministro respectivo en los siguientes casos: cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no indispensable para la época de la transmisión del expediente; cuando en la resolución hubiera influido en forma decisiva documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firmes; y cuando la resolución hubiese sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial definitivamente firme. En conclusión, se puede decir que el acto administrativo es firme cuando han sido agotados o agotadas todas las vías como jurisdiccional, todas las vías administrativas como jurisdiccionales, los recursos para impugnarlos o se han dejado transcurrir el lapso para su ejercicio.
Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.